gusto podernos encontrar por medio de la pantalla de TN Todo Noticias con ese análisis de las noticias destacadas junto a Julia Taramonti. ¿Cómo estás, Julia? Buenas noches. Bien, Sandy, buena noche. Muy contento de estar junto a ti y más contento de estar allá con usted en casita que nos está viendo. Como decía Sandy, el análisis de la noticia. Hoy el Congreso de la República fue noticia y ya se va a enterar usted por qué. Así es, pero además hay otros temas interesantes, hasta el hecho de que hay algunas iniciativas tremendas en contra de la discriminación y por ahí pueden haber sorpresas en el tema tributario en este fin de año. Por supuesto, pero conozca nuestros titulares a continuación. Sigue al frente. Álvaro Arzú Escobar seguirá siendo el presidente del Legislativo tras elección de la Junta Directiva del Congreso de la República. ¿Existe discriminación laboral? Analizamos una propuesta de ley que busca negar el manejo de datos personales a personas subcontratadas por empleadores. Fiscalización masiva de la SAT. El ente fiscalizador tiene en la mira a más de 76,000 comercios durante la época de fin de año, la que trae más consumo. Avanza caso El Infiernito. Se reanudó la audiencia de primera declaración en contra de 5 sindicados. Tenemos los detalles. Cumbre Iberoamericana en desarrollo. Representantes de más de 20 países generan acuerdos para impulsar los objetivos de desarrollo sostenible. Llegan a la frontera, pero su lucha continúa. Alrededor de 400 migrantes que se separaron de la caravana principal llegaron en bus a Tijuana. Directiva en el Congreso de la República y precisamente con 83 votos los diputados reeligieron a Álvaro Arzú Escobar como el presidente de la Junta Directiva del Congreso para el periodo 2019-2020. Luego de su elección, Álvaro Arzú brindó una conferencia de prensa en la que dio a conocer que dará continuidad al plan de trabajo que actúa. La idea es continuar con la agenda económica. Tenemos varias iniciativas que han sido ya dictaminadas, otras que están en discusión en la Comisión de Economía y en otras comisiones que queremos darle trámite, que se aceleren. Tenemos agendada una de vivienda, por ejemplo, una tasa preferencial para la construcción de la vivienda popular, que creo que es sumamente importante. Hay una iniciativa de ley que está en la Comisión de Economía de infraestructura vial, por ejemplo, que quisiera también que avanzara el otro año, pero hay varios proyectos. ¿Un proyecto personal? Bueno, mi proyecto personal era la ley de emprendimiento. Gracias a Dios esa ya fue aprobada y pues vamos a comenzar a trabajar en algunas otras ideas que ya tenemos. El presidente del Congreso explicó cómo logró los consensos para obtener una vez más la presidencia del Legislativo. Uno tiene que hablar con los diputados, explicarles cuál es el proyecto, cuál es el plan. En otros casos, otros diputados se acercan porque han visto que hemos sido una junta directiva y he ejercido una presidencia que los ha respetado, que les ha dado su lugar a todos, independientemente de la bancada o la ideología a la que pertenezcan. Y al final yo creo que ellos se sienten tranquilos con el hecho de que sigamos porque se han sentido respetados. Yo creo que eso es lo más importante, cosa que no había sucedido en otros años. Y también han visto que la agenda legislativa en un año muy difícil como fue este ha avanzado, quizás no tanto como uno quisiera, porque al final no todo se puede dar, pero las cosas han ido caminando y yo creo que los diputados se sienten más dignificados. Sobre los señalamientos en su contra que dio prebendas para su elección, Arzú dijo: los que se ven derrotados van a inventar cosas para justificar su derrota, pero honestamente no tengo nada que decir sobre eso. Pues ya lo dije, aquí no hubo prebendas de nada. Obviamente son tácticas que siempre los que se ven derrotados sacan en el Congreso para tratar de ensuciar una elección. La Junta Directiva 2019-2020 está compuesta por el presidente Álvaro Arzú Escobar, los vicepresidentes Felipe Alejos, Flor de María Chajón y Óscar Escrivá. Los secretarios son Estuardo Galdames, Juan Manuel Giordano, Juan Ramón Lau, Julio Lainfiesta y Aníbal Rojas.
Bueno, ya lo escuchó usted, Álvaro Arzú Escobar, reelecto presidente del Congreso de la República. Tenemos que decir algo, únicamente se presentó una planilla para esta elección, se alteró para eso el orden del día a efecto de que los diputados pudieran elegir a la Junta Directiva. 83 diputados de los 91 presentes votaron a favor de la planilla ganadora, pues encabezada por Álvaro Arzú Escobar, quien será presidente del Legislativo por segundo año consecutivo. Y esto puede llegar a ser bueno en un Congreso que estaba tan resquebrajado, que venía cambiando presidencia año con año y que pues así año con año no puede haber continuidad de proyectos. Por supuesto. ¿Tú ves entonces como positivo, por ejemplo, la reelección de los presidentes? Creo que sí, porque, bueno, empecemos con que el Congreso es el corazón político, ¿verdad? De, obviamente, la política guatemalteca. Si fue reelecto, que es algo bastante complicado, es porque, para empezar, sus mismos compañeros diputados lo ven bien de esa forma. Pero también hay algo que a mí me pareció muy bueno durante este año, el hecho de que no se estuviera perdiendo, llamémosle así, tanto tiempo en las famosas y al final de cuentas inútiles interpelaciones a ministros de Estado. El Congreso este año fue bastante más técnico y de alguna manera, pues hay que decirlo, Álvaro Arzú Escobar al frente de él coadyuvó junto con la Junta Directiva a que esto pasara así. Por supuesto, Sandy, que el próximo año será un año muy difícil, es año electoral. Por supuesto que sí, le quedan muchos retos. Y hablando de esos retos, Julio, ¿cuáles crees que son los principales que deberá enfrentar Álvaro Arzú Escobar? Claro que sí, Sandy. En primera instancia, como aún es presidente, ¿verdad? El primer reto inmediato que tiene como todavía presidente del Congreso de la República es la aprobación del presupuesto para el año 2019. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se lograrán esos consensos para un presupuesto que sea realmente técnico o se hará como se acostumbra lastimosamente en los últimos años en el Congreso de la República, que es improbarlo y es decir, dejar vigente el presupuesto del año anterior? Ese será un primer reto, pero otro reto importante será mantener ese orden y esa cohesión dentro de lo que es el Congreso de la República, considerando que la convocatoria de elecciones empieza ya la próxima tercera semana del mes de enero, y en el mes de julio y en el mes de septiembre, si es necesario, estaremos los guatemaltecos votando, eligiendo nuevas autoridades. Julio, hay algo que quiero resaltar de este año en el caso del presidente Álvaro Arzú Escobar, es el tema de los consensos, porque sabemos, por ejemplo, que una presidencia y el Congreso sirve para poder liderar y para poder generar entonces esos acuerdos, porque cuando no se logra tener ese control en el tema de, bueno, llegar a acordar con las diferentes bancadas, es cuando el trabajo del Congreso se empieza a estancar y hay muchas leyes, muchos procesos que al final se van quedando porque no se sabe entonces orientar la agenda política. Y tú has dado con esto que estás diciendo, Sandy, dos tal vez grandes retos que va a tener esta nueva Junta Directiva, nueva entre comillas, ¿verdad?, para el próximo año 2019. El hecho de poder legislar lo que haya que legislar, pero a la vez algo que se nos ha olvidado a los guatemaltecos y sobre todo a los congresistas, deslegislar. ¿Qué significa deslegislar? Pues dejar de que tengan vigencia algunas leyes que ya no tienen sentido. Por ejemplo, voy a decir ahorita una que está vigente de principios del siglo XX, que fíjate que todavía sanciona con multas a los dueños de caballos que hacían pues sus necesidades en la calle. O sea, ese tipo de leyes ya no deben de existir y entonces tenemos que centrarnos precisamente en el trabajo legislativo. Más información para este análisis, Sandy, que va a ser muy interesante. Como presidente entonces del Poder Legislativo fue reelecto Álvaro Arzú Escobar. Como vicepresidente está nuevamente el diputado Felipe Alejos, la diputada Flor Chajón y Óscar Escrivá quedaron electos en calidad de secretarios. El diputado Estuardo Galdames, Juan Giordano, Juan Ramón Lau, Julio Lainfiesta y Aníbal Rojas complementan precisamente el máximo órgano directivo del Poder Legislativo llamado Junta Directiva, ¿verdad? Entonces ya los tenemos, ahí está. Es la última junta directiva de la actual legislatura con todos esos retos y con todo ese trabajo por hacer para el próximo año 2019, Sandy. Julio, la semana pasada se hablaba acerca que existían otras planillas que tenían interés de poderse postular en este caso. Incluso decían que tenían pues apoyo de varias bancadas. Sin embargo, hoy únicamente se presenta esta. ¿Cómo ves tú el tema que se haya entonces consensuado o que se haya presentado únicamente esta planilla y que las otras hayan desistido de participar? Lo acabas de decir tú de una manera muy ad hoc, Sandy. Lo que hubieron fueron consensos. Al final de cuentas, la política es así. Y la política
es tan cambiante que para el tema político 24 horas es largo plazo, es decir, lo que hoy en la mañana es un acuerdo, en la tarde ya cambia y para el día de mañana probablemente será otra cosa, pero es muy cierto también lo que tú decías, al final de cuentas lograr consensos y fortalecer una junta directiva en la cual se repite el presidente del Congreso, creo que da una muestra de madurez de los diputados. Claro, no todas las bancadas, porque hay una bancada en pleno que se retiró y ni siquiera quiso votar. Definitivamente. Ahí va a estar entonces el reto de poder de esta forma orientar y lograr esos acuerdos con el resto de bancadas para que de esta forma también se puedan aprobar temas tan importantes como el presupuesto, por ejemplo, que ese es el reto grande que se viene. Y ahí dentro del presupuesto, Sandy, sabes tú que aquí en A la Medida, en las últimas semanas, hemos hablado de 3 grandes retos dentro del presupuesto que hay que agilizar. Primero, el presupuesto de la Universidad de San Carlos, porque el tema de educación es algo que es prioritario, pero también el tema de salud, ¿verdad? ¿Qué va a pasar finalmente para evitar una crisis nueva para el año 2019 con los médicos? Por supuesto, la prioridad de prioridades, que es el tema de seguridad. Por supuesto que sí. Así que es la nueva junta directiva que se tiene. Hoy se llegaron a esos acuerdos. Finalmente se decide entonces dirigir o nombrar nuevamente como presidente al actual del Congreso de la República. Algo que no se daba durante unos años, Julio, porque creo que de unos años para acá también se venía realizando esta práctica de cambiar, de ir probando entonces quién podía dirigir mejor el Congreso de la República y hoy pues las cosas parece que están cambiando en el legislativo. Están cambiando definitivamente en el legislativo y vamos a terminar con esto. Al final de cuentas, en una república presidencialista como la República de Guatemala, donde hay 3 presidentes de Estado al mismo nivel, ejecutivo, judicial y legislativo, el legislativo juega un rol muy importante en la fiscalización, en la aprobación de leyes, en la aprobación de presupuestos y muchas cosas más. Altamente positivo el hecho de que pueda haber una continuidad de trabajo a través de su junta directiva. Así es, ahí está la junta directiva para el próximo año en el organismo legislativo y vamos a estar pendiente, por supuesto, de cómo marchan esos planes que ellos tengan y que tienen que presentar, ¿verdad? Es momento de conocer otras noticias, así que quédese con nosotros. Vamos a ver qué temas vienen. Y bueno, hablando de política, miembros del partido Podemos tuvieron una reunión de trabajo en la que participó Roberto Arzú y el diputado Luis Hernández Asmitia. Yo vengo acá pues a dialogar un poco de la visión que tenemos y de esas ideas de nuevas leyes que se deben de proponer realmente con mucha valentía y no pensando en procesos electorales, sino que en soluciones hoy para el guatemalteco. Es que para mí es prioritario el tema de que el legislativo realmente ya tome un liderazgo diferente, propositivo por el país, que realmente ya tomen la decisión de hacer y de presentar propuestas de ley que realmente vengan a reactivar la economía, que ayuden al empleo. Nosotros tenemos varias ideas de leyes que hay que impulsar y que nosotros realmente vemos que esta bancada tiene la valentía y tiene la disciplina y tiene realmente el deseo de hacer cosas que sean en pro positivas del país y que ya no sean una bancada o que sean bancadas como en el pasado han pasado, de que sean para bloquear o para no manejar una agenda, sino que aquí sea una agenda realmente de demostrar obras y no palabras, realmente que esta es una nueva forma de hacer política y que hay una agenda de país realmente hoy, no a futuro, sino que hoy hay que resolver las cosas de la población, del empleo, de lo que se necesita. De nuestro sentir, de nuestros valores, de nuestros principios, de la forma que nosotros consideramos que Guatemala puede salir adelante, la compartimos con el señor Roberto Arzú y por lo tanto pues lo consideramos parte del equipo, un equipo que seguramente se tiene que seguir consolidando, un equipo que seguramente va a seguir creciendo y va a seguir teniendo presencia a nivel nacional y que estamos seguros que la única forma que vamos a poder sacar adelante a Guatemala es de que si todos trabajamos de la mano y eso es lo que estamos haciendo. Sandy, ¿qué sentirías tú si alguien, por ejemplo yo, divulgo información tuya que es muy privada? Uy, tú lo has dicho, aparte de eso, podría caer hasta en un delito, ¿no? Es correcto, Sandy. Vamos a analizar este tema cuando regresemos de la pausa, lo invitamos a que continúe con nosotros. Somos A la Medida.
Gracias por continuar con nosotros. Dentro de los proyectos de ley que se encuentran en el Congreso de la República, la Dirección Legislativa presentó una iniciativa que busca proteger la información privada de las personas que solicitan empleo. La iniciativa busca poner fin a patronos que contratan a terceras empresas para obtener información privada de las personas que participan en reclutamientos para obtener un empleo. Según el diputado ponente, las empresas estigmatizan a los solicitantes como no idóneos si estos tienen, por ejemplo, una deuda de tarjeta, por lo que proponen las reformas al Código de Trabajo en el artículo 6 para frenar la acción de patronos, y quien realice esta acción y comercialice información será sancionado con prisión de 5 a 8 años y una multa de 50.000 a 100.000 quetzales. La respuesta sería sí. ¿Qué respuesta? Si hay discriminación laboral. Claro que sí, porque esta iniciativa de ley lo que busca es precisamente poner fin a los abusos, escuche bien, que se comete por algunas empresas que almacenan y distribuyen los datos que son eminentemente personales de todos los guatemaltecos. Existen en Guatemala 8 empresas que son subcontratadas por los empleadores y manejan sin su autorización información de todas las personas que buscan empleo o que solicitan algún crédito bancario, algún crédito para comprar casa, por ejemplo. Sí. La venta y el almacenamiento de los datos, para empezar, es ilegal y luego es inconstitucional. ¿Por qué, se preguntará usted? Porque violenta el derecho a la privacidad y además es un obstáculo claro para el ejercicio de otro derecho humano como lo es el derecho al trabajo, el cual queda vedado, Sandy. Por supuesto. Primero quiero que hablemos el tema de por qué es ilegal este tipo de información. Claro que Hay sí. ciertas empresas entonces que han instalado este tipo de negocios para generar dinero a cambio de dar información privada de una persona. Y si bien es cierto, existe la información pública, no confundamos lo público con lo privado, porque lo público únicamente corresponde a un cargo o no. Es correcto, Sandy. Lo público corresponde al ámbito público, es decir, cuando alguien es funcionario, dirige una institución o a las instituciones de Estado. Y tiene que ser únicamente información del cargo, no de su vida privada. Es correcto, totalmente clara en lo que estás diciendo, te felicito. Así es. Recordemos cuando le decía que esto está legislado, tanto en nuestra Constitución como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos referimos al habeas data. ¿Qué es el habeas data? Se preguntarán ustedes allá en casita. Precisamente es lo que tiene que ver con la información. ¿Cómo se utiliza esta situación en contra del guatemalteco? Bueno, aquí vamos a ser claros. Entre estas 8 empresas como Infornet, empresas como TransUnion, lo que hacen es tener un récord ilegal de usted, de todo lo que ha hecho, de sus trabajos, de sus deudas, de sus tarjetas de crédito, de qué tipo de cliente es usted para pagar, y lo venden ilegalmente a aquellos dadores de trabajo. Entonces, cuando usted llega a dejar su currículum vitae, lo que pasa realmente es que primero ahí hacen una pequeña investigación, porque esto ellos lo cobran, no estas empresas. Y si usted aparece allí como que se atrasa en el pago o tiene alguna situación mayor, pues inmediatamente, simple y sencillamente, su currículum vitae y su derecho al trabajo es descartado, es desechado. Y esto es absolutamente ilegal. ¿Qué hacen estas empresas para funcionar? Pues tienen una casa matriz aquí, pero tienen su sede en otros países como El Salvador, para que no caigan en la ilegalidad. Imagínate, al final entonces uno se pregunta por qué estos todavía están operando y no existe ningún tipo de operativo o algo para evitar entonces que se dé este tipo de prácticas, que por cierto se está vendiendo como una forma normal, una forma legal. Así y por eso muchas empresas incluso lo están utilizando para poder averiguar datos de la persona cuando eso es algo ilegal. Absolutamente ilegal. Imagínense que yo he tenido acceso a varias situaciones de estas porque hay una institución, por si usted no lo sabía, si usted quiere que se borren precisamente sus datos personales, lo puede hacer utilizando a la Procuraduría de Derechos Humanos, donde usted va a interponer, llamémosle así, una denuncia, y la Procuraduría de los Derechos Humanos se encarga de que se borre precisamente esta situación. Entonces ahí precisamente podía ver cómo el registro es tan detallado, que si usted ha vendido carros, ha vendido casas o alquila, aparece todo. Y esto es peligroso, porque imagínate que en lugar de una empresa, por ejemplo, de reclutamiento de personal, sea una situación de delincuentes, estructura criminal para el tema de extorsiones. No, esto es altamente peligroso. Por eso la iniciativa presentada el día de hoy por el diputado de todos, Ronald Arango, me parece positiva. ¿Me permites dar más datos? Sí, por favor. Claro que sí, Sandy. La iniciativa a la cual me estoy refiriendo propone precisamente hacer valer el recurso legal del
habeas data, es decir, de la privacidad de su información. El artículo 64 del decreto 57/2008 afirma que quien comercialice o distribuya por cualquier medio archivos de información de datos personales o de datos sensibles que sean suyos únicamente, será sancionado con prisión de 5 a 8 años y con una multa que va de los 1,000 a los 100,000 quetzales, porque lo tuyo, Sandy, y lo suyo, televidente, es únicamente exclusividad de usted y de nadie más. Aparte de eso, Julio, en este tipo de sistemas está la dirección donde resides. Todo. Y por eso es que hay personas que viven en zonas rojas que, por ejemplo, les cuesta encontrar un trabajo, porque lo primero que mira, no, vive en tal zona, y al final la empresa se pierde de conocer las habilidades de esta persona. Así es. Solo porque vive en determinada zona. O solo porque de pronto tiene un crédito que se atrasó en pagar en cualquier entidad bancaria. Que no sabemos por qué existió ese atraso. Que por qué fue, puede ser porque haya perdido, por ejemplo, el empleo en un determinado momento, ¿verdad? Y entonces ya con eso, o con lo que tú dijiste en un ejemplo magnífico de vivir en una zona catalogada como roja, ya usted es mala persona y seguramente usted lo que es un guatemalteco trabajador que quiere producir. Por eso es que esto se cataloga como ilegal, y esta iniciativa, al final de cuentas, esperemos, Andy, que tenga eco dentro de los diputados. Qué importante conocer, Julio, cómo nosotros entonces podemos exigir que se borre esa información y que de esa forma tampoco nos estén estigmatizando. Exactamente. Bravo. No lo pudiste haber dicho mejor. Gracias, Sandy. Recordémoslo porque lo que acabas de recalcar tú es muy importante. Si usted no quiere que su información esté en estas empresas de manera ilegal, apersónese o puede hacerlo telefónicamente a la Procuraduría de los Derechos Humanos y ellos se van a encargar de llevar su caso y en más o menos un tiempo establecido de 3 meses sus datos y registros personales y privados ya no van a estar allí, ¿verdad? Por supuesto. No más marginación, Sandy. Por supuesto que todos tenemos derecho a contar con un trabajo. Aparte de todo, nuestras habilidades nos tienen que dar la oportunidad de poder conseguir ese empleo que necesitamos. ¿Cuántos no deseamos estar en el sector formal para gozar de esas prestaciones? Y a veces por situaciones como estas, injustas e ilegales, muchas personas están sin empleo o en el sector informal. Finalizo, si me permites, con esto en breves segundos. Además, estos datos pueden ser comprados a estas empresas por cualquiera y no sabemos si ese cualquiera va a averiguar su dirección para hacerle algún daño. Así que esperemos que esto sea regulado. Bueno, vamos a concluir con este tema y esperamos que finalmente el Congreso pueda tomar una decisión con esta iniciativa que se ha presentado. Es momento de conocer las noticias judiciales. En el juzgado A de mayor riesgo se reanudó la primera declaración en contra de 5 sindicados, algunos de estos funcionarios del Ministerio de Gobernación que están siendo señalados por el Ministerio Público por el caso penal de El Infiernito. En el juzgado de mayor riesgo a cargo de Claude Domínguez, se reanudó la primera declaración del caso El Infiernito. El fiscal de proceso, Carlos de León, reprodujo otras declaraciones en anticipo de prueba, esto con el objetivo de demostrar la vinculación de los 5 sindicados en 7 ejecuciones extrajudiciales en el 2005. Y le comentan, y ahí abren la puerta a ellos y sustraen a Douglas Ariel Palacio, lo sacan. Le ponen la camisa, la playera en la cara y le engrietan las manos. Lo sacan y lo meten a la camioneta. Lo hincan. Solo logro oír las palabras, ¿verdad?, que le dicen: perdónenme la vida, yo ya no soy secuestrador, yo soy un pastor evangélico. Se hinca, pero no le perdonan la vida. Lo ejecutan. La enfermedad del diabetes mellitus descompensada. Asimismo, se autoriza el traslado posteriormente al Hospital El Pilar, ubicado en zona 15 de la ciudad capital, a efecto que le realicen también una revisión médica en cuanto al problema que presenta en clínica de ortopedia para cuadro de artrosis en rodillas. La diligencia indagatoria se estará reanudando hasta el jueves, debido a que este miércoles Carlos Bielman será trasladado por orden de juez competente a un hospital privado para el tratamiento debido a los quebrantos de salud que tiene. El próximo jueves los 5 sindicados podrían declarar ante la juzgadora para rechazar las acusaciones del Ministerio Público, que ellos participaron de forma directa en 7 ejecuciones extrajudiciales. Con imágenes de Gabriel Hernández, un reporte de Hugo Morales.
Vamos a publicidad, Sandy. Así es, nos vamos a ir a una pausa, pero tenemos un tema interesante, el comercio. ¡Wow! Algo de la SAT y algo de fiscalización. Así es. ¿Quiere conocer de qué se trata? No cambie, somos a la medida. Ya volvemos. De hablar de economía. La Intendencia de Fiscalización iniciará con el plan de presencia masiva en comercios, restaurantes y almacenes durante los últimos 2 meses de este año. Si usted es dueño de un comercio o cualquier establecimiento abierto al público, preste mucha atención a sus obligaciones tributarias. La SAT puede llegar a fiscalizarlo y usted debe estar preparado. De estas presencias fiscales, primero, si el contribuyente está adecuadamente inscrito en SAT, ¿verdad?, que esté emitiendo y entregando las facturas por la venta de bienes o prestación de servicios, que estas facturas estén vigentes. También va a solicitar documentación que ampare la mercadería que se tiene disponible para la venta y el cumplimiento de sus requisitos legales. Eso también es un apoyo a la lucha contra el contrabando. Y también que estén, por ejemplo, que las máquinas registradoras o las máquinas sobre las cuales se emiten facturas también estén autorizadas, el equipo de cómputo y las máquinas para la emisión de facturas. Más de 130 auditores debidamente identificados realizarán estas fiscalizaciones, las cuales sobrepasan las 76,000 a nivel nacional. Los auditores, que son 133 auditores que estarán realizando las presencias fiscales masivas durante estas semanas de noviembre y diciembre, tienen que estar identificados con su gafete institucional, con un nombramiento que les faculta para llevar a cabo estas presencias fiscales y un botón, digamos, que los caracterizará dentro de sus funciones, ¿verdad? Para verificar cualquier información de los auditores pueden comunicarse al call center 1550. El total de fiscalizaciones o de presencias fiscales que se pretenden realizar durante noviembre y diciembre de 2018 son 76,280. Estas ¿A qué actividades? A comercios a nivel general, ¿verdad? Toda la parte de actividad comercial abierta al público, promociones especiales también las estamos identificando para poder fiscalizar y almacenes en general. Si aún no tiene su papelería en orden, está a tiempo de registrarse en la SAT para evitar inconvenientes y arriesgarse, incluso al cierre de su negocio. ¿Qué sucede cuando un establecimiento no está inscrito o no está emitiendo facturas? Se procede a levantar el acta administrativa. En este caso, por ese tipo de incumplimiento, lo que procede es el cierre temporal del establecimiento comercial, el cual a través de un juez de paz puede ser sustituido por una multa alrededor de 5,000 y 10,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, esto es un proceso que se da cuando se detecta que algún contribuyente no esté emitiendo facturas o no esté inscrito en la administración tributaria. Las fiscalizaciones ya han iniciado y culminarán hasta después del 25 de diciembre. Bueno, pues esta fiscalización masiva se va a desarrollar entre los meses de noviembre y de diciembre en todo el país. La Superintendencia de Administración Tributaria ha planificado 76,280 acciones en comercios y en establecimientos. Entre el ente fiscalizador va a disponer precisamente de un equipo de 133 auditores para llevar a cabo estas medidas de fiscalización. Bueno, ahora en el análisis veamos, ¿verdad, Sandy? Porque a priori parece algo bueno, porque siempre el control y la fiscalización son buenas. Claro. La situación es la época, porque muchos detractores de esta medida dicen, esto está bien, pero debería hacerse durante todo el año, y no solo noviembre y diciembre, donde se reactiva la economía y donde muchas personas y muchos guatemaltecos, sobre todo las pequeñas y medianas industrias, aprovechan precisamente para tener la mejor época del año, ¿no? Para ellos. Por supuesto, Julio. Sí se tendría que hacer durante todo el año, pero también recordemos que el trabajo de la SAT, por ejemplo, el tema de los auditores, requiere entonces una gran fuerza para poder controlar y de esa forma fiscalizar durante todo el año. No sé si es viable o si la SAT lo podría hacer, pero hay que tomar en cuenta algo, Julio. Dime. En esta temporada es cuando más ventas se tienen, cuando más se tendría que facturar, y en ocasiones ahí está el error. O sea que es la época, obviamente, ¿verdad? Cae por su propio peso, en la cual el fisco debe recibir la mayor cantidad de impuestos. Pero también hablemos la otra parte.
hay muchas personas que evaden esos impuestos de una manera que parece realmente ridícula, porque es tan simple, el hecho simple de no dar una factura, y sobre todo quienes compramos, en todo caso, de no exigirla, ¿verdad? Exactamente. La verdad es de que desde ahí creo que inicia algo muy importante, porque a veces cuando le dicen ¿quiere factura?, no le tendrían que preguntar a uno en primer lugar, se la tendrían que dar. Y si no se la dan, usted exigir también. Pero a veces es, ay, pero es que se van a tardar mucho. No, mejor así démelo. Y no queremos perder entonces, aparentemente, ese tiempo esperando una factura. No nos damos cuenta que de esa forma nosotros estamos ayudando a que se evadan impuestos. Mira qué bien lo planteaste, es cierto. No me había puesto a pensar y meditar en esa cuestión. Hay negocios donde así te dicen, quiere factura. Es que no es que la quiera, tú lo dijiste, se la tienen que dar y a usted se la tienen que dar. Espere ese minuto que se tardan en hacer la factura. Va a ser bueno para el país. Más información, Sandy, si me permites, para este análisis. Esta fiscalización que la SAT ha anunciado, que se llama masiva, se va a realizar por el consumo que se registra, alto por supuesto, en esta época de fin del año, impulsada por el pago del aguinaldo, que conlleva más operaciones comerciales. La Superintendencia de Administración Tributaria va a revisar las transacciones que estén sujetas a impuestos, a manera de verificar el adecuado y estricto cumplimiento de las obligaciones tributarias de los comerciantes. Esto se ve como un procedimiento normal y definitivamente positivo, Sandy, si queremos garantizar que ninguna empresa llegue a falsificar datos y que ninguna empresa entonces llegue a evadir al fisco, porque solo así vamos a poder tener la recaudación pertinente para poder financiar el presupuesto y que no se siga financiando el presupuesto a través de préstamos y de deuda, porque eso es lo que le hace tanto daño a nuestro país. Recordemos que una fuente de financiamiento muy fuerte es precisamente la recaudación que se puede realizar. Cuando se daba a conocer hoy, Julio, el tema de la fiscalización que se va a realizar durante este mes y el otro por parte de la SAT, algunos decían, pero ¿para qué les avisan? ¿Por qué no les caen de una vez? Creo que es oportuno que la SAT diga, bueno, vamos a iniciar, así que quienes tienen deudas pendientes con la SAT se puedan poner al día para evitarse así también algún tipo de multa, ¿no? Eso es lo correcto. Además, recordemos una cuestión. Es obligación realmente de todo ciudadano, no solo el pagar los impuestos cuando se cobra algo, sino que al final de cuentas llevar bien ordenados, si usted tiene un número de identificación tributaria, lo que conocemos como NIT, tener actualizado su registro tributario unificado, el que conocemos como RTU, año con año, que debe estar así, y por supuesto, si usted maneja facturas, que éstas estén en orden, con lo consecuente que es el pago de los impuestos básicos como el IVA y el ISR, porque si no, es donde después vienen esas multas. ¿Y para qué llegar a esos problemas y a esos extremos? Solo una cosa, recuerde usted una situación que es bien clara en la ley guatemalteca: por deuda no hay cárcel, salvo dos excepciones: cuando no se pagan las pensiones de alimentos en los casos de familia y cuando se defrauda al fisco. Imagínate, pero aparte de eso tenemos que ver todo lo que no se puede hacer si usted no paga sus impuestos, que es una obligación. Después no venga entonces a exigir que quiere mejores carreteras, que quiere mejores escuelas, cuando en realidad entonces no está cumpliendo con que se tengan esas consecuencias. Correcto, si yo quiero una mejor salud, más seguridad, lo que tú dijiste, escuelas, carreteras, y que realmente el Estado de Guatemala cuente con los recursos, que por supuesto hay que fiscalizarlos en cuanto a su inversión, para que podamos empezar a avanzar como Estado, como nación, como país y como sociedad. Primero debo de cumplir yo con mi obligación de pagar impuestos para después exigir. Si no, no tengo la calidad moral de hacerlo. Y hablando de exigir, los ciudadanos, y en este caso el consumidor, el usuario, todas las personas que están requiriendo ese servicio, también podemos exigir. ¿Cómo? Fiscalizando por medio de la facturación. A usted de una vez le van a cobrar el IVA, por ejemplo. Los productos tienen el IVA incluido. Entonces, ¿qué le cuesta solicitar esa factura? Porque la factura no se la tienen que cobrar, simplemente le sirve a usted de respaldo de que en realidad el comercio que usted está ayudándole por medio de su compra, pues está cumpliendo también y que no está en el margen de la legalidad. Es correcto, Sandy. Yo creo que nos vamos a quedar con esa idea que tú has planteado también. Al final de cuentas se trata solo de ordenarse, como tú dices. Y para yo poder exigir, yo voy a estar ordenado, voy a exigir, entonces eso sí, que me den las facturas. Y a los estimados amigos comerciantes y emprendedores, pues yo sé que ahorita la prioridad es
puedes vender, pero también cumplamos entonces con lo que demanda la ley, démosle la factura, perdamos ese minutito que decía Sandy, cumpliendo en el pago, permita que el cliente pague y que usted también contribuya para engrandecer nuestro país. Por supuesto, así que de esta manera le queremos motivar a usted y recordarle también a los comerciantes medianos y pequeños que obviamente es la temporada donde a ellos les incrementan las ganancias y esas ventas. Está el tema de la agencia virtual de SAT, donde puede hacer las actualizaciones, porque a veces nos quejamos de que no hay tiempo y sabemos que también en el tema de las ventas el tiempo pues nos apremia, pero lo puede hacer de esa forma digital. Solo tiene que marcar el registro, acudir a una agencia para que le puedan habilitar el usuario y de esa forma usted puede hacer las actualizaciones de exactamente RTU y diferentes trámites para que usted lo pueda hacer rápido y que se ponga al día también con la SAT. En otro tema, más de 20 países que participan en los eventos de la Cumbre Iberoamericana, que se desarrolla en Antigua Guatemala, continúan generando una serie de acuerdos para impulsar los objetivos de desarrollo sostenible a nivel nacional. El fin de la pobreza, la inclusión social, la lucha contra la discriminación es parte de las políticas que se impulsan dentro de las reuniones privadas en la Cumbre Iberoamericana. La eliminación de las desigualdades y la discriminación en todas sus formas dentro de los países y entre ellos, la eliminación de todas las formas de violencia, la construcción de sociedades más democráticas, pacíficas, justas e inclusivas, sin dejar a nadie atrás, la promoción y protección de todos los derechos humanos, la igualdad de género y el empleo de mujeres y niñas, así como la protección duradera del planeta y sus recursos naturales, serán esenciales para el éxito de la Agenda 2030. Otro de los temas que genera relevancia es el abordaje de la migración y los ejes para el apoyo de las familias. La competencia desleal es uno de los temas que preocupa a los productores de leche del país, por lo que anunciaron que estarán promoviendo una denuncia a efecto de frenar el daño que se está causando a la industria nacional. Desde hace varios meses, el sector lechero realizó una investigación por venta de excedentes de leche a un costo menor que en su país de origen, situación que aseguran afecta a los productores nacionales. Realmente creemos que la libre competencia es buena, pero en igualdad de condiciones, porque no es posible una situación tan dispareja entre países que producen que tienen altas producciones con países como los nuestros que estamos desarrollando nuevamente la industria lechera. La industria lechera de Guatemala fue muy buena en épocas y ahorita estamos en franca recuperación. Hay mayor cantidad de producción de leche de mejor calidad, entonces sí queremos competir en igualdad de condiciones. Eso lo hemos platicado con ellos para ver si se frena un poco lo del dumping. Se le conoce como dumping a la práctica de venta en un tercer mercado, por debajo de los precios que se comercializa en el sector de origen, situación que la gremial asegura está impactando en el empleo y la economía del país. La producción de leche genera una cantidad fuerte de empleo permanente durante todo el año, y hemos llegado a ser los segundos empleadores de Guatemala. Y claro que afecta a cada litro que se vende, que no es guatemalteco, es trabajo menos para los productores de Guatemala. Entonces, eso es lo que realmente nosotros como nacionales tenemos que defender, nuestra industria nacional, y tenemos que defender también que las industrias centroamericanas que quieran vender sus productos lo hagan en las mismas condiciones que estamos nosotros vendiendo aquí en Guatemala. En el sector ganadero lechero se generan más de 500,000 empleos en el campo y operativos, por lo que se está determinando el impacto negativo que está teniendo esta práctica para presentar ante el Ministerio de Economía la respectiva denuncia. Si quiere conocer las noticias internacionales destacadas, quédese con nosotros. Somos a la medida. Internacionales, el incendio Camp es considerado como el más mortal de Estados Unidos. Continúa aumentando el número de fallecidos y las autoridades temen que la cifra sigan en ese ritmo.
Al menos 42 personas han fallecido durante el siniestro llamado Camp. 5 días han pasado desde que el incendio calcinó Paradise, un pueblo de 27,000 residentes en el norte del estado. Sin embargo, aún es incierta la cantidad de desaparecidos. Más de una docena de escuadrillas de socorristas buscaban restos en el terreno arrasado, que fue el hogar de miles, mientras familiares preocupados visitaban refugios y llamaban a la policía y hospitales con la esperanza de encontrar a sus seres queridos. No es el único siniestro que se registra en el estado de California. El siniestro Woolsey fue combatido por socorristas, quienes aprovecharon que en los últimos días no sopló mucho el viento. El incendio se extiende desde el norte de Los Ángeles hasta el Océano Pacífico. Bomberos han intentado contener las llamas que habían avanzado por cañones secos en Malibú y sus alrededores, quemando a su paso mansiones de celebridades y modestas casas rodantes. A punto de llegar a Estados Unidos los migrantes. El primer grupo de migrantes centroamericanos llegó ya a Tijuana y se quedarán en el refugio denominado Juventud 2000, el cual afronta obviamente serios problemas internos para poder atenderlos. El gobierno de Estados Unidos dijo el martes que trabaja para reforzar el cruce de la frontera en Tijuana para prepararse para la llegada de una caravana de miles de migrantes centroamericanos que se abre paso a través del oeste de México. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza anunció que cerrará 4 carriles en los concurridos puertos de entrada de San Isidro y Otay Mesa en San Diego, California. El gobierno de Tijuana informó el martes por la tarde que unos 350 migrantes habían llegado y estaban recibiendo comida antes de ser enviados a diferentes albergues en la ciudad. Otro grupo quedó varado en la noche en el Arenal, Jalisco. Una segunda caravana más pequeña se ha establecido en un campamento en la Ciudad de México, desde donde la caravana más grande salió el sábado. Una tercera caravana se dirige hacia la capital del país vecino. Las caravanas se convirtieron en un tema de campaña en las recientes elecciones de medio término en Estados Unidos, y Trump ordenó el despliegue de más de 5,000 soldados a la frontera. México informó que otorgó 2,697 visas temporales a individuos y familias, y alrededor de 533 migrantes solicitaron un regreso voluntario a sus países. Regresamos al ámbito nacional. Por el cobro de 1 millón de quetzales al Ministerio Público por supuesta asesoría, será presentada una denuncia penal contra José Carlos Marroquín Pérez y la exfiscal Telma Aldana. Así lo dio a conocer el primer vicepresidente del Congreso de la República. Este señor lleva 5 o 7 años de entrar a Guatemala, según los reportes migratorios. Entonces, ¿en dónde trabajó? Eso sí es ilegal. Que él haya firmado un contrato donde firma un mandatario, un contrato laboral en una función que es personalísima, que no es delegable. Desde ahí existe un delito. El delito de peculado por sustracción también, porque él en este caso estuvo trabajando única, exclusivamente para la imagen y la campaña política de su papá y de Telma Aldana. Ese es un robo para todos los guatemaltecos. Hay simulación, existen otros delitos, es un robo. Entonces vamos a presentar la denuncia en contra de estas personas, en contra de Telma Aldana y en contra del hijo de Oscar Clemente Marroquín, en este caso José Carlos Marroquín. Y ya será el Ministerio Público quien haga esperamos nosotros, una investigación objetiva, seria, y que el Estado de Derecho prevalezca dentro del organismo judicial. Sabemos de que aunque la CICIG está 9 meses de irse, de que ya tienen sus valijas prácticamente en el aeropuerto, pero siguen presionando, ¿verdad?, al sistema judicial. Esperamos también ver nosotros una independencia judicial en nuestro país que juzgue a todas estas personas. ¿Le parece si hablamos del derecho a elegir y ser electo? El Tribunal Supremo Electoral promueve desde ya el empadronamiento en la población joven del país, la cual representa el 33% de nuestra población. Luis Gerardo Ramírez, vocero del Tribunal Supremo Electoral, dio a conocer que se promueven jornadas de empadronamiento a nivel nacional. La finalidad es lograr que la población que acaba de cumplir 18 años de edad pueda realizar ese trámite, el cual no demora más de 5 minutos. Ya hemos iniciado con las jornadas extraordinarias de empadronamiento, ya hay brigadas en centros comerciales, en la ciudad capital ustedes los podrán ubicar, están atendiéndose a los guatemaltecos de 10 de la mañana a 6 de la tarde, es indispensable presentar el documento personal de identificación, es un trámite personal, e invitamos a los guatemaltecos para que visiten la página del Tribunal Supremo Electoral de las redes sociales y puedan conocer cuáles son estos centros comerciales. El objetivo es ir facilitándoles a los guatemaltecos que no están empadronados el que puedan realizar este trámite y evitar esas largas colas y filas que se forman los días previos a que cierre el padrón electoral.
En otro tema, se refirió al proceso de cancelación de 2 agrupaciones políticas. En el caso de Encuentro por Guatemala y UCN, se encuentra corriendo, en este caso, el tiempo para que ellos puedan evacuar la audiencia. Tienen hasta el 21 de noviembre para, en este caso, evacuar la audiencia y posteriormente solicitar la apertura de prueba. En la Embajada de México se llevó a cabo la reunión regional de la Red Mesoamericana de Riesgos de Desastres, que está conformada por 10 países, desde México hasta Colombia. En esta reunión se revisaron los aportes de la plataforma en línea respecto a todas las amenazas de riesgo de desastres en estos 10 países, que son quienes alimentan la plataforma. Los expertos señalan qué tipo de alertas pueden ser consultadas. Está alimentada con capas de información sobre temas para monitorear riesgo sísmico, riesgo de puntos de calor, riesgo de huracanes y otra variedad de información como la población que se encuentra amenazada o que está expuesta ante el peligro, la presencia de escuelas, de hospitales. Es una herramienta de acceso público y se está analizando ya su utilización a través de las autoridades de gestión de riesgo de todos los países participantes que están alimentando con información oficial este instrumento. Se espera que a finalizar el año los 10 países puedan presentar un informe general del uso que se le ha dado a la plataforma y cómo ha aportado para la gestión de riesgos de desastres. Se hará una revisión precisamente del uso que cada uno de los 10 países ha estado dando para que al final de este año poder producir un informe en donde se aplique ya su utilización, que también ha sido apoyada, quiero decir, por instancias internacionales como es el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha invertido también en la generación de esta plataforma. Gracias por su sintonía, lo esperamos el día de mañana. Feliz noche, que descanse. Chao.